Bien, muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Bienvenidas, bienvenidos a esta última semana de clase. En este tema número 8 vamos a seguir desarrollando tabla de frecuencias, pero en este caso van a ser la tabla de frecuencias, la distribución de frecuencias, datos agrupados, tabla de frecuencias para datos agrupados y los gráficos estadísticos correspondientes. Propósito. Primero identifica los datos agrupados y los diferencia de los datos no agrupados para elaborar tablas de frecuencia para la solución de situaciones empresariales. Procesa datos no agrupados y datos agrupados en una tabla de frecuencias y propone soluciones con procesamiento de datos en una tabla de frecuencias para la solución de situaciones empresariales. Primero vamos a ver el tema de datos no agrupados, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos un contexto, dice, edad de los estudiantes de secundaria de una localidad. Si nosotros hablamos de la edad de los estudiantes de una localidad, consulta, ¿cuáles serían las edades de estos estudiantes? A ver, voy a revisar el chat. Es importante participar para que puedan diferenciar cuándo hacemos datos agrupados y cuándo datos no agrupados. A veces el ejercicio es de datos no agrupados y hacen procedimientos que no corresponden, es por eso que es necesario. A ver, la variable es edad de los estudiantes de secundaria de una localidad. A ver, amigos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay participación? ¿No hay ninguna idea sobre qué edad tienen los estudiantes de secundaria, los estudiantes que están en el colegio? Ya por ahí 14 indica Nayeli. Felipe indica de 11 a 18. Anthony de 12 a 17. ¿No? Normalmente un estudiante termina la primaria con 11 años, ¿no? Entonces ya con 12 años ya estaría en primer grado. Entonces ahí tendríamos una categoría 1, estudiantes de 12 años, una categoría 2, estudiantes de 13 años. Entonces veamos acá, los de primer grado tendrían 12 años, los de segundo grado tendrían 13 años, la categoría 3 serían estudiantes de 14 años, los que están en tercero. Los que están en cuarto serían estudiantes de 15 años, los que están en quinto, estudiantes de 16 años, y por ahí tal vez, ¿no? Si algún estudiante repitió algún grado, podría haber una categoría 6, estudiantes de 17 años, ¿no? Muy bien, Marian, de 12 a 17. ¿No? Siempre se sabe que hay algún estudiante que un año dejó de estudiar o desaprobó un año, ¿no? Entonces, podría ser hasta 6 categorías. Entonces, la tabla de frecuencias sería de esa manera. El XY se sabe que es la edad de los estudiantes y debajo del XY vienen las categorías. En este caso, solo se asigna el valor numérico 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Pero se debe de sobreentender que ese 12 se complementa con estudiantes de 12 años. Eso es lo que nosotros, a partir de un contexto, debemos de llevar de una manera muy abreviada a una tabla la información. Esto correspondería a datos no agrupados. ¿Alguna pregunta aquí? Entiendo que no hay pregunta. Ya. Entonces, ahora,
Cuando hablamos de datos agrupados, aquí vamos a ver eh, en la anterior diapositiva los datos no agrupados, ahora los datos agrupados. Aquí el contexto va a ser la edad de los trabajadores de una empresa. Vamos a llamar o vamos a tomar en cuenta que es una empresa grande, ¿ya? Donde hay 2.000 trabajadores. Es una empresa bastante grande, con 2.000 trabajadores. Es una empresa grande, es una empresa formal, es una empresa donde usted ingresa bajo un contrato de trabajo. Entonces, ¿cuál será la mínima edad para poder ser contratado en esta empresa? Los leo en el chat. Claro, Claudia, muy bien. Desde los 18 años ya habrían trabajadores. Entonces tendríamos la categoría uno, trabajadores de 18 años. Luego tendríamos la categoría 2, trabajadores de 19 años. La categoría 3, trabajadores de 20 años. Puntos suspensivos. Ahí están los puntos suspensivos. Una pregunta. ¿Hasta qué categoría habría? ¿O hasta trabajadores de qué edad habrían? Nayeli dice 60, 30, 50, 45. mm, Hasta los 30. O sea, Jake David, amigo, a los 31 años una persona ya no puede trabajar. A los 60 años, Claudia Fiorella. Nancy, 45 años. Una persona de 46 ya no tiene oportunidad laboral. Ah, la categoría. Ya, eso depende, amigo Jay. Si tú eres el socio fundador, no te van a despedir, no te pueden, aunque sea de adorno, te van a tener. Y no es que te contraten, tú por ser socio fundador vas a estar ahí en la empresa. Estamos hablando de todos los trabajadores, no de los que ya cumplieron su ciclo. A ver, Fiorella dice hasta los 70 años. A ver, por ejemplo, en la Universidad Continental, a mí me enseñó la ingeniera Natividad Sánchez y cuando la ingeniera Natividad Sánchez me enseñó, ella pues tendría aprox entre 70 y 75 años tenía la ingeniera. Entonces, hay que ver un poquito más allá de lo normal, amigo Jay, ¿ya? Entonces, es cierto que normalmente algunos trabajadores Marisela, ¿tú conociste a la ingeniera Natividad Sánchez? Ah, ya ves, estimados estudiantes, yo no, yo no voy por ahí inventándome eso. Ah, Marisela también te enseñó la ingeniera Natividad. Ya, entonces vean, hay trabajadores en las empresas de acuerdo a su desempeño, de su conocimiento, pues pueden ir más allá de una edad común, ¿no? Cuando uno es un servidor público, vale decir, trabaja para el Estado hasta los 65 años. Ahora, si eres un catedrático universitario en una universidad estatal, puedes ir hasta los 70 años o más todavía. Por ejemplo, en la UNSP, si es que no estoy equivocado, el otro día escuché el nombre del docente Nicanor Moya, que iba a dar una ponencia a nombre de la UNSP. Él ya ha superado los 70 años y sigue en la UNSP, ¿ve? ¿No? Y lo mismo pues pasa en las universidades particulares, ¿no? Y en otras empresas. Ahora mencionaba también, por ejemplo, a los socios fundadores, ¿no? Los socios fundadores, pues en algún momento dejan de tener el poder de las decisiones, pero siguen siendo, pues, parte de un comité, como si siguieran trabajando en la empresa. ¿Estamos de acuerdo ahí en ese punto, amigo Segura Ramos?
Ya, listo. Entonces, fíjense, acá les voy a mostrar una tentativa de la tabla de frecuencias. Vamos a suponer que haya hasta la edad de 75 años. ¿De acuerdo? ¿Y qué les parece la tabla? A ver, ¿alguna observación sobre la tabla? Es muy bien, Anthony. Lo has escrito con el término correcto. Es muy larga. Y una tabla de frecuencias no debe de ser así de larga. Entonces, lo que hay que hacer es lo que indica Claudia. Hay que trabajar con intervalos. Lo que hay que hacer es lo que dice el subtítulo. Hay que agrupar los datos, pero en realidad lo que se agrupan son las categorías. Quiere decir, a ver, por ejemplo, al tanteo acá, ¿ya? Al tanteo. Miren, eh, se va a agrupar de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, es un ejemplo, 18, 19, uy, a ver, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Cuántas categorías acabo de agrupar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los que están, a ver, le voy a aplicar un zoom, ¿ya? Para que se vea. Y todos los trabajadores que tienen 18 años, 19 años, 20 años, 21 años, 22 años, 23 años, 24 años y 25 años van a formar solo un grupo. ¿Por qué? Porque posiblemente los trabajadores de 18 años sea una o dos personas. Lo mismo en 19 años. Tal vez en 20 años no hay ningún trabajador. Entonces, al tener una cantidad de datos escasos, mínimos, no conviene estudiarlos de manera individual. Es más, la teoría me dice que una tabla no debe de ser larga, una tabla debe de ser corta. Entonces, como he agrupado 8 categorías, entonces debo de volver a agrupar acá 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El otro grupo sería desde los que tienen 26 años hasta los que tienen 33 años. ¿De acuerdo? Y posiblemente aquí en alguno de ustedes surja una curiosidad, ¿no? Profesor, ¿y por qué de 18 a 25? ¿No? ¿Por qué no de 18 a 24? ¿O por qué no de 18 a 23? Profesor, ¿o por qué no hacemos de 18 a 26? Entonces, para eso, estimados estudiantes, el día de hoy está diseñada la clase para poder saber cuántas categorías debemos de agrupar. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el desarrollo. Entonces, veamos acá, dice, tabla de frecuencias. Se realiza una tabla de frecuencias para datos agrupados cuando, en primer lugar, la variable debe de ser cuantitativa. Para una variable cualitativa, datos no agrupados. Segundo punto, la diferencia entre el mayor dato y el menor dato es mayor a 12. Entonces voy a regresar aquí y fijémonos. Aquí voy a poner la última categoría, ¿ya? Esto baja puntos suspensivos y de acuerdo a lo que tenemos en la tabla, el último sería 75 años. Ahí está, el último. Entonces, si yo resto 75 menos 18, eso me da 67. 67 es mayor que 12. Entonces, ¿cuándo hago una tabla de frecuencias para datos agrupados? Cuando al restar el mayor menos el menor, el resultado es mayor a 12.
Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya, genial. Y después de ese 12 que está resaltado de amarillo, dice, aunque hay autores que consideran mayor a 20, hay un libro de estadística de un autor muy utilizado en superior, que es de Mario Triola. Entonces Mario Triola dice que inclusive esta resta podría llegar a ser hasta 20, pero una tabla con 20 categorías ya es una tabla un poquito extensa. Y cuando se hace el gráfico va a ser largo. Y así es, Felipe, también cumple con 20, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo, dice, por ejemplo, si en un grupo de trabajo, perdón, si en un grupo de datos correspondiente a las edades de 70 trabajadores de una entidad financiera, el mayor dato es 74 años y el menor dato es 19 años. Entonces, como el mayor dato es 74 años y el menor dato es 19 años, restamos 74 menos 19 y lo comparamos con 12. La resta es 55, es mayor que 12 e inclusive es mucho mayor que 20. Ahora, para saber cuántas categorías va a tener la variable, lo que se hace es restar y sumarle 1. 74 menos 19 es 55. A ese 55 le sumamos 1 y nos queda 56 categorías. O sea, si nosotros regresamos acá, el mayor dato es 75, menos le restamos el menor dato que es 18. Acá 15 menos 8, 7, 6 menos 1, no, perdón. El 7 le prestó 1, quedaría 6, ¿cierto? 6 menos 1, 57. A ese 57 le sumamos 1, entonces el último sería la categoría 58. Trabajadores con 75 años. Listo. Ya, siguiente. Ya, acá está el procedimiento, ¿ya? ¿Cómo construir la tabla de frecuencias? Lo que debemos de aprender en este caso es hallar los intervalos. Para eso hay un procedimiento, hay una sugerencia de procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sugerencia de procedimiento dice, paso 1, obtener el mayor y el menor dato. Paso número 2, obtener el rango. El rango, dato mayor menos dato menor. Paso número 3, obtener el número de clases. Y ahí tenemos para el número de clases 3 alternativas. Depende de la experiencia del investigador o la bibliografía usada. Mario Triola indica que el número de clases debe de estar entre 5 y 20. O sea, el autor Mario Triola dice, no, eso depende del investigador. Si quieres, puedes usar 5 clases, puedes usar 6 clases, puedes usar 7 clases, puedes usar 8 clases. La cantidad de clases que, como un investigador experto, eh, te lo permita. Pero el detalle viene en que cuando nosotros aprendemos esto no tenemos la experiencia. Entonces, como no tenemos experiencia, viene una segunda opción. También se puede calcular con la fórmula de Sturges, en la cual me dice que K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, donde n es el número de datos. Una tercera opción, K igual a raíz cuadrada de n, donde n es el número de datos. En este caso debe de ser menor o igual a 144. O sea, la tercera opción, cuando tenemos
500 datos ya no sirve ya. Nos quedaría la primera o la segunda opción. Luego tenemos el paso 4 para hallar la amplitud, el paso 5 para obtener un nuevo rango, el paso 6 comparamos los rangos y ajustamos el dato máximo y el dato mínimo. Paso 7 la construcción de los intervalos, paso 8 la marca de clase, paso 9 el FI y de ahí las demás frecuencias. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí el ejemplo. Las diapositivas ustedes ya lo tienen desde la semana pasada, ¿ya? Dice, los siguientes datos corresponden a las edades de una muestra de los trabajadores de una empresa. Ahí tenemos esa tabla y en esa tabla, pues lo que tenemos son las edades de los trabajadores de una empresa. Si nosotros leemos desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, el primer trabajador tiene 24 años, el segundo trabajador tiene 62 años, el siguiente trabajador tiene 25 años, el cuarto trabajador 36 años y así sucesivamente. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar el dato mayor y el dato menor. Ahí lo podemos observar. El dato mayor sería 74 y el dato menor sería 19. Ahora, acto seguido, lo restamos. En el paso número 2, ¿para qué? Para obtener el rango. Dato mayor 74 menos dato menor 19, eso resulta 55. Paso número 3, obtener el número de clases con la fórmula de Sturges. En este caso, utilizamos la fórmula de Sturges, que es K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos. En la tabla tenemos 7 filas y 10 columnas. Entonces, 7 por 10, ahí hay 70 datos. Aparte de ello, acá, no, eso viene desde el inicio. Ya, bueno, no menciona la cantidad, pero en este caso simplemente bastaría con contar. A ver, podemos hacer lo siguiente. A ver, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la primera fila hay 10 datos, ¿de acuerdo? Si en la primera fila hay 10 datos, y eso baja como un rectángulo, entonces aquí hay 10, aquí también habrá 10, me refiero a todas estas filas, ¿ya? También hay 10, también hay 10, sucesivamente. ¿Cuántas filas hay? Hay 7 filas, entonces 10 por 7 hay 70 datos. De ahí sale este valor 70. Lo primero que hacemos con una calculadora científica es hallar el logaritmo de 70. Luego le multiplicamos por 3.3 y le sumamos 1. Y el resultado va a ser 7,089. Ahora, amiguitos, lo que hemos hallado en el paso 3 es, esta acá lo que representa va a ser el número de clases. El número de clases reemplaza al número de categorías. Es más, también podríamos decir número de categorías. Entonces, las categorías tienen que ser en números enteros. Es por eso que 7,089 se reemplaza por un valor entero que está próximo a este número. Algo así como aplicar la regla de redondeo. ¿De acuerdo? En este caso, como está muy próximo al 7, es por eso que el valor considerado es el número 7. Les voy a dar un minuto. Pueden trabajar usualmente en la mayoría de los celulares hay calculadoras científicas. En caso no tengan calculadora científica, les voy a pasar una aplicación que yo utilizo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomarnos un minuto y medio mientras yo les voy compartiendo la aplicación para que ustedes puedan, con las herramientas que tengan, aplicar esa fórmula y sacar el resultado 7,089. Me avisan si lo lograron.
Ya, entonces quienes lograron obtener el valor, ponemos en el chat logrado, ¿ya? Para poder tener la referencia, estimados, estimadas estudiantes, y poder continuar. Muy bien, Felipe. Perfecto, continuamos entonces. Salvo hubiese alguna pregunta, por favor. Ya, parece que no hay preguntas. Continuamos acá. En el paso 4 hay que obtener el tamaño de intervalo de clase, que se abrevia con TIC, o más conocido como amplitud. El término más utilizado es amplitud, y para la amplitud se señala con la A, ¿de acuerdo? Amplitud del intervalo. Se obtiene dividiendo R entre K, o sea, hay que dividir lo que hemos obtenido en el paso 2 y lo que hemos obtenido en el paso 3. Correcto, Claudia. Ahí está, ¿ve? Eh, este resultado se puede trabajar con decimal. El detalle está en que con decimal se hace muy complejo, y trabajar edades con decimales no conviene mucho. ¿Por qué no conviene? Porque cuando a uno le preguntan la edad, ¿no? Por ejemplo, yo eh, tengo 59 años, pero mañana es mi cumpleaños. Ya prácticamente tengo 60. Pero cuando me preguntan, ¿cuál es tu edad? Usualmente todos tenemos la costumbre de decir 59 años. Así sea, faltando un día para cumplir el siguiente año, la siguiente edad. Es por eso que cuando hablamos de edades, usualmente no trabajamos con decimales, y entonces la amplitud aquí también se va a redondear. Como la división sale 7,857 con 3 decimales, eso lo redondeamos a 8. ¿Hasta aquí queda claro? Ya, genial. Paso 5, obtenemos el nuevo rango. El nuevo rango se obtiene multiplicando los dos últimos valores. Ahí está, ¿ve? El paso 3, 7, y el paso 4, 8. O bueno, ahí está paso 8 por paso 4, 8 por el paso 3, 7. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. 8 por 7, 56. Y ese resultado hay que compararlo con el paso 2. Lo comparamos con el paso 2. Y lo que debemos obtener es que el resultado que hemos obtenido en el paso número 5, a ver, voy a cambiar de color. El resultado del paso número 5 debe de ser mayor o igual al resultado que está en el paso 2. Si es que eso se cumple, entonces estamos en el camino correcto. A este número paso, la parte más complicada ya se ha culminado ya. ¿Ya? De aquí ya siguen cosas mecánicas nomás. Entonces, a ver, acá esto se repitió. Ya, acá. Vamos con el paso número 6. En el paso número 6, lo que hacemos es, lo que hemos comparado, estos dos que hemos comparado, los restamos. 56 menos 55 es 1. Y ese 1 lo separamos en 1 más 0. Si la resta hubiera sido 2, entonces se separa en 1 más 1. Si la resta hubiera sido 3, se separa en 2 más 1. Si es que la resta fuera mayor de 3, entonces habría que volver al paso número 3. ¿Ya? Felipe, ¿cuál es la consulta? Profesor, buenas noches.
Una consulta, profe. En el caso propuesto que nos han enviado, en el caso 2, tengo una duda, profesor. Sí, En Felipe. respecto, digamos, a la amplitud, multiplicando la Escucha, amplitud, escúchame, Felipe. Voy a terminar con la clase y los que ya han avanzado su caso propuesto, crean su sala y me invitan y me dicen, profe, la duda, acá está mi avance de mi caso propuesto y esta es mi duda. Y ya de manera grupal les atiendo. ¿Te parece, Felipe? ¿Ya? Para poderlos atender en función de lo que ya han avanzado ya. Listo. Entonces, vamos a avanzar con esto. Sí nos va a quedar tiempo, nos va a quedar tiempo. Ya. Entonces, en este caso, la resta es 1, entonces se separa en 1 más 0. El 1 se suma al dato mayor y el 0 se resta al dato menor. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si la resta hubiera sido 2? Entonces eso se separa en 1 más 1. ¿Qué se hace? Al mayor se le suma 1, 75, y al menor se le resta 1, uy, acá es 19. Al menor 19 se le resta 1 y quedaría 18. Y este de acá sería el nuevo dato máximo y este el nuevo dato mínimo. Pero en este caso nos ha quedado 75 y 19. Ya. A partir de acá hacemos la construcción del intervalo. ¿Cómo hacemos la construcción del intervalo? A ver, acá voy a poner ya intervalo número 1, porque en la animación ya viene ya desarrollada. Copiamos este 19, primero ponemos intervalo cerrado, 19, punto y coma, este 19 le sumamos la amplitud. ¿Dónde está la amplitud? La amplitud voy a resaltarlo de color verde. ¿Ya? Acá está la amplitud. En el paso 4 está. Entonces le sumamos más 8. Y acá le ponemos intervalo abierto. Entonces hacemos la suma. Acá me queda 19, punto y coma, 27. Listo. Luego, para el intervalo 2, este 27 lo copiamos acá. 27. Y nuevamente hacemos lo mismo. Punto y coma, 27 más la amplitud. Y eso va a resultar 27, punto y coma, 35. Para el intervalo número 3, copiamos este 35 y nuevamente 35, punto y coma, 35 más la amplitud que es 8. Y eso me queda 35, punto y coma, 43. ¿Cuándo termino? Puntos suspensivos. Termino cuando llego al dato máximo, a 75. Y sí debo de llegar, ¿ya? Si yo hago las sumas correctas, debo de llegar. Entonces voy a borrar esto y voy a presentar ya el resultado. Ahí está, ¿ve? Acá voy a resaltar esto. K vale 7. Entonces, fíjate acá. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo, sexto intervalo, séptimo intervalo. En el paso 4, perdón, en el paso 3 está el valor de K. K es igual a 7. De ahí viene. Cada intervalo es una clase. Habíamos quedado que en el paso 3 deberíamos de tener 7 clases. Ahí está. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Respecto a lo explicado, ¿ya? Respecto a lo que ya se explicó. ¿O quedó entendido? Ya, todo bien. Voy a recalcar, estimados estudiantes, que todo este procedimiento es para aquel estudiante que está haciendo por primera vez una tabla de datos agrupados. Ya cuando existe experiencia, ¿no? Uno puede determinar, de acuerdo a la necesidad, el valor de K y el valor de A.
¿ya? Eso con la experiencia, pero todo este procedimiento es una sugerencia, porque cuando nosotros no conocemos el tema, entonces surge, ¿y qué valor le doy acá? ¿Y qué valor le doy a A? ¿Estará bien si le doy 8, si le doy 6, si le doy 5? Y si estoy haciendo mal, entonces para evitar todas esas dudas, se tiene esta sugerencia. Pasamos al paso número 8. En el paso número 8 obtenemos la marca de clase. La marca de clase se obtiene de la siguiente manera. Para obtener este 23, lo que se ha hecho es lo siguiente. Del primer intervalo, cuyos extremos son extremo inferior 19, extremo superior 27. Esos dos extremos se suman. 19 más 27. ¿Cuánto es 19 más 27, estimados, estimadas estudiantes? $46, profesor. Muy bien, es 46. Y a esa suma se le divide entre 2. Primero se suma y luego se divide entre 2. 46 entre 2, 23. Para el que sigue, se hace lo mismo. A ver, un momento, por favor. Ya. Entonces, acá, para el que sigue sería 27 más 35. 27 más 35 da 62. A ese 62 le dividimos entre 2 y nos da 31. Esa viene siendo la marca de clase. ¿De acuerdo? Solo hay que sumar los dos límites y luego dividirlo entre 2. Pero basta con hallar el primero. ¿Saben por qué? Por lo siguiente, ¿ya? Por lo siguiente. Recuerden que en el paso número 4, si no me equivoco, hemos hallado el valor de A, que es 8. Entonces, fíjate, si tú hallas el primero, lo que tienes que hacer simplemente es sumarle más 8, más 8, más 8, más 8, sucesivamente. Y lo mismo pasa con esta fila. 19, le sumas 8, da el siguiente, 27. Le sumas 8, da el siguiente, 35. Y lo mismo pasa con el límite superior. O sea, basta hallar el primer intervalo y de ahí simplemente le sumas la amplitud hacia abajo. Hallas la primera marca de clase y le sumas más 8 hacia abajo. Más 8, que es el valor de la amplitud, obviamente. Pasamos acá. Ahora hay que obtener el FI. Entonces, para obtener el FI, primero hay que interpretar los intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, para interpretar los intervalos, recuerden que los datos de esa tabla son edades. El primer dato es 24 años. El segundo dato es 62 años. Entonces, en el primer intervalo están los que tienen 19 años, 20 años, 21 años, 22 años, 23 años, 24 años, 25 años y 26 años. 27 no, porque 27 está en el siguiente intervalo. Es por eso que el 27 acá tiene intervalo abierto. ¿Qué quiere decir el intervalo abierto? El intervalo abierto quiere decir que ese número no se considera. Profesor, ¿y entonces por qué no le ponemos 26? Ah, es que debemos de poner 27 abierto porque ahí se considera hasta los que tienen 26 años más 11 meses más 29 días. O sea, debemos de considerar hasta los que están
a punto de cumplir 27 años, pero todavía no han cumplido 27 años. Por eso se tiene que trabajar con intervalo abierto. Entonces, en el segundo intervalo, ahí están los que tienen 27 años, 28 años, 29 años, puntos suspensivos, hasta los que tienen 34 años. Pregunta, con lo explicado, ¿se ha entendido cómo funcionan los intervalos? Ya, perfecto, Kenji. Ya. Entonces, acá. A ver, aquí. Ya. Recordemos que este de acá es el intervalo número 1. Este es el intervalo número 2. Este de acá es el intervalo número 3. Este es el intervalo 4. Este de acá es el intervalo 5. Este de acá es el intervalo 6. Este es el intervalo 7. Entonces, ahora vamos a la tabla y voy a ir eliminando. 24. ¿En qué intervalo estará incluido? 24 años. ¿En el intervalo 1, en el intervalo 2 o tal vez en el intervalo 3? A ver, cuento con su apoyo, estimados estudiantes. Muy bien, Felipe. Muy bien, Fiorella. Está en el intervalo 1, entonces acá le voy a poner una línea. Paso, 62 años. ¿En qué intervalo está? En el intervalo 6. Palito para el intervalo 6. Continuamos. 25 años. ¿En qué intervalo está? En el intervalo 1. Muy bien. Lo mismo se tiene que hacer con todos los intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos terminado con todos los intervalos, esto va a quedar así, miren, ¿ve? Así me va a quedar. Y ya está. Ay, perdón. No, me pasé. Ya, hasta ahí es. Ya, hasta ahí es. Para el siguiente intervalo va a quedar así. Así queda. El siguiente intervalo, el siguiente intervalo, el que sigue, ya. A ver. Y el último intervalo, así va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Una vez que hemos terminado de eliminar todos los elementos de la tabla y los hemos ubicado con palitos al costado del intervalo correspondiente, lo que hacemos es contar los palitos. Contando los palitos del intervalo 1, ahí hay 16. Entonces, el FI, el primer FI, va a ser 16. Contando los palitos del intervalo 2, eso resulta 11. Del intervalo 3, 9. Del intervalo 4, 4 palitos. Del intervalo 5, 8 palitos. Del intervalo 6, 14 palitos. Y el intervalo 7, 8 palitos. De esa manera se obtiene el FI. Y a partir de aquí, estimados, estimadas estudiantes, se hace para el HI y el HI por ciento lo mismo que hemos aprendido la semana pasada. O sea, hasta hallar el FI es lo diferente. De aquí en adelante, cualquier tabla de frecuencias se construye con el mismo
procedimiento. Entonces, de acá ya voy a pasar un poco más rápido. Ahí lo tenemos, ¿ya? Para hallar el HI, lo que hay que hacer es dividir entre 70. 70 que se obtiene de aquí abajo, que es la suma. Y para hallar el HI por ciento, se multiplica por 100 y se pone el símbolo de porcentaje. Ahora, en este momento voy a explicar cómo se hace la F mayúscula. La F mayúscula se hace de la siguiente manera. El primer dato pasa, 16. Para el segundo dato, baja en diagonal, suma 16 más 11 y el resultado se coloca acá, 27. Otra vez baja en diagonal, suma 27 más 9, 36. Igual, baja en diagonal, suma y 36 más 4, 40. De igual manera, 40 baja en diagonal, 40 más 8, 48. Baja en diagonal, 48 suma con 14, 48 más 14, 62. Finalmente, el último, 62 más 8, 70. Y siempre estos dos deben de ser iguales. Lo mismo se hace con las H's. El primero pasa y luego a esto de acá se le conoce como serruchito. Lo mismo con el HI por ciento. Es el mismo procedimiento. Todas las mayúsculas tienen el mismo procedimiento. Entonces, finalmente, ya les presento acá la tabla final. Una vez que hemos hecho la tabla, el gráfico por excelencia se va a realizar con esta columna. H minúscula por ciento. ¿De acuerdo? Y el gráfico que le corresponde, el que mejor queda, se llama histograma. ¿De acuerdo? El histograma. Entonces, el histograma, acá está. Tiene la misma forma de dibujarse que el gráfico de barras. Si nos damos cuenta, es un gráfico de barras. El detalle está en que en este gráfico de barras, todas las barras están juntas. Todas las barras tienen el mismo ancho y la altura depende del porcentaje que tiene cada una. En este caso, la H minúscula por ciento. Otra forma de representar, aquí va, en el eje vertical va el HI por ciento y en el eje horizontal van las edades. Pueden ir debajo de cada barra, su intervalo, o en su defecto, también se puede poner de la siguiente manera. En este extremo, 19. Uy, un momento, ya acá se activó una línea. Ya paró. En este punto, a ver, primero lo voy a resaltar, ¿ya? Lo voy a resaltar acá, mira. 19, 27. ¿Qué es lo que también se puede considerar en este punto 19 y en este punto 27? Y lo mismo se hace acá, ¿ve? 27, 35. El 27 está ahí, entonces acá 35. Sería otra forma. O ponemos los intervalos o ponemos en cada puntito de la base del rectángulo los valores, los límites inferior y superior de cada intervalo. También se puede usar la marca de clase al medio de cada rectángulo. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto al histograma? Ya, con un salón ya he terminado esta clase y unos 3 grupos me han hecho la consulta. Profesor, en el histograma necesariamente las barras tienen que ir juntas. La respuesta es sí.
¿ya? Las barras, así como las estamos viendo, están juntas las barras. Ya. Muy bien, estimados estudiantes. Espero que el día de hoy, para cada uno de ustedes, pues dentro de las cosas que aprendieron, haya sido diferenciar un caso de datos no agrupados con un caso de datos agrupados y no confundir cuando hago un procedimiento, cuando calculo dato máximo y dato mínimo. ¿Está bien? En el caso de el primer ejemplo que les puse, edades de los estudiantes, ahí no se hace eso. De frente, cada edad por separado. Serían datos no agrupados. ¿Cuándo hago datos agrupados? Cuando hay bastantes categorías y se genera una tabla larguísima. ¿Y para qué aplico datos agrupados? Para que la tabla larguísima se reduzca a una tabla corta. Y en segundo lugar, pues, ¿qué debieron de haber aprendido hoy? Cómo construir una tabla de frecuencias para datos agrupados. Espero de que esto se haya materializado de esa manera, ¿ya? Muy bien, estimados, estimadas estudiantes, vamos a entrar a un proceso de una asesoría grupal. Ustedes me envían un enlace, todos seguimos aquí en esta salita, no nos vamos todavía. A las 8:50 vamos a llamar lista, ¿ya? Entonces, si es que alguien tiene alguna consulta, creo que por ahí un estudiante quería hacer una consulta, ¿de acuerdo? Era el amigo Felipe, creo, ¿ya? Entonces me envían un enlace y obviamente por WhatsApp yo me uno y les doy la asistencia grupal. Los que no tienen ninguna consulta y están en este proceso, pues adelante, hay que continuar, por favor, con el desarrollo del caso propuesto. Si lo pueden terminar hoy día y enviarlo, sería genial.
Bien, parece que no hay consultas, entonces voy a pasar a detallar el caso propuesto, ¿ya? En el caso número 1 hay que basarnos en lo que hemos hecho la semana pasada, ¿ya? Bastante sencillo. En el caso número 2, este, es un caso bastante similar al que hemos explicado. Hay que identificar población muestra variable y la última que dice técnica de muestreo, eso sería una actividad de investigación, porque en la semana número 6, a grosso modo lo mencioné, ¿de acuerdo? Pero ya quedaría eh, como parte de un proceso de investigación, ¿de acuerdo? Y que no está muy complicado, te vas a YouTube y le pones técnicas de muestreo. Eh, en el número 5 dice, construya la tabla de frecuencias. Bien claro está la indicación, estimados, estimadas estudiantes. Realice los pasos desarrollados en clase. Debe llegar a demostrar que el primer intervalo es 20-28. Luego pide que realices su histograma. Rúbrica de evaluación. A ver, acá, estimados estudiantes, este ya es nuestro tercer caso propuesto. Los dos primeros se ha evaluado con una mano amiga, pero ya en la tercera, como ya han podido ver diversas observaciones en las cuales, pues por no cumplir algunos requisitos, se les ha disminuido un puntito o por dos condiciones no cumplidas hasta 2 puntos, más no se les ha descontado, ¿ya? En este caso, este, el primer criterio es la plantilla, el formato, el orden y la puntualidad y todo lo demás que conlleva las indicaciones que están al inicio. ¿Qué dice? Es un trabajo grupal. ¿De acuerdo? Entonces, si usted usa la plantilla, entrega en formato PDF, su archivo tiene nombre con el formato apellido paterno, subguión, primer nombre, CP3. La entrega es puntual, el trabajo es grupal, tiene 5 puntos. De 0 a 20 ya tiene 5 ya. Pero conforme vayas incumpliendo una condición, ya va disminuyendo a 4 puntos, a 3 puntos o inclusive a 1 punto. ¿Ya? Acá no está mencionado, pero también ingresa el trabajo realizado de manera grupal, ¿ya? Ustedes son la sección donde la mayor cantidad de estudiantes, o bueno, hay una gran cantidad que han mandado de manera individual. Entonces, la naturaleza es grupal, también se les ha indicado en su aula virtual, por favor. Luego, en el caso 1, ahí está bien claro. 5 puntos si toda la evidencia es manual, quiere decir está manuscrito. 4 puntos si la evidencia es digital. Es importante trabajarlo digital, pero se pierde un puntito cuando lo hacemos digital. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado antes. Hay 1 o 2 estudiantes que hacen el trabajo digital y lo comparten con todos y al final todos presentan lo mismo. Está bien que alguien les pueda compartir, les pueda decir, así me queda el gráfico, así me queda la tabla, pero al menos hay que darnos un poquito el tiempo de poderlo transcribir y decir, a este trabajo le he puesto yo un poquito de trabajo y de tiempo. Eso es lo que se quiere. Ya de ahí queda a responsabilidad de cada quien si aprendió o no aprendió. En el caso número 2, trata sobre población, muestra y variable. Y el tercer criterio también trata sobre el caso número 2, pero ya trata sobre la tabla. Igual, 5 puntos si la evidencia es manual, 4 puntos si la evidencia es digital. Estimados estudiantes, si me vas a enviar la evidencia digital de otro grupo, ah, al menos varíale algo, pues, ¿ya? A veces me mandan con el equipo A hace su trabajo y comete ciertos errores y el equipo B me presenta la misma tabla con los mismos errores y yo me pregunto, ¿quién ha plagiado de quién? Porque presentar un trabajo
de otro equipo sin revisarlo, que haya errores, sin hacerle una revisión, pues eso constituye un plagio y eso es lo que no se quiere. ¿De acuerdo? Entonces, aquí termino indicando lo siguiente. Ningún docente del Instituto Continental jala a los estudiantes. El trabajo complicado que tiene cada docente del Instituto Continental es traducir el esfuerzo del estudiante en un número. A veces es complicado, a veces genera hasta ciertas incomodidades, ¿no? ¿Por qué a mi compañero le pusiste 18 y a mí me has puesto 16 si prácticamente es lo mismo, me dicen a veces, ¿no? Entonces, por eso a veces es complicado, estimados, estimadas estudiantes. Dedíquenle un poquito de tiempo y traten de superar la parte más complicada, que es hacerlo en grupo. Esa es la parte más complicada. Ya lo demás es distribuirse roles y lo que nos toca, cumplirlo bien, pues. ¿De acuerdo? Si hubiese alguna pregunta para llamar lista, por favor. No hay preguntas. Pienso que solo algunos estudiantes atienden, el resto prende su computadora o su celular y lo abandona. Ya. Correcto, David. Ya, Todo muy claro, bien, profesor. Claudia. Genial. Voy a llamar a asistencia. Por favor, activan su audio y responden presente, ¿ya? Así como está blanquito, es asistente. Por ejemplo, aquí está el estudiante Aguirre o la estudiante Aguirre Espinal Vicky Solange. Si en este cuadrito de acá yo le pongo un check, le estoy poniendo falta. ¿De acuerdo? Debe de quedar en blanquito. Entonces, habiendo explicado ello, empezamos con la asistencia. Acuña Yupanqui. Presente, maestro. Ya. Aguirre Espinal. Presente, profesor. Arellano Parra. Presente, profesor. Astuchao Romero. Barrientos. Cárdenas. Carhuaricra. Presente. Caso. Presente, maestro. Chancatuma. Cisneros. Corman. Presente, profesor. Donaire. Evangelista. Profesor presente, donaire. Presente, profesor Evangelista. Yo. Ya, si alguien no responde oportunamente, al final pregunto, ¿quién no ha registrado su asistencia? Para que no respondan uno encima del otro, ¿ya? Un poquito de orden hacemos, por favor. Gutiérrez. Hilario. Presente, profesor. Huamán Carranza. Presente, profesor. Huamaní Fani. Wincho. Laura Ochoa. León Quispe. Presente, profesor. Lizunde. Presente, profesor. Lolay. Presente, profesor. Martus. Presente, profesor. Morales. Presente, profesor. Palomino. Presente, profesor. Parra. Presente, profesor. Pomaya. Presente, profesor. Prieto. Puga. Presente, profesor. Quispe Lavado.
Presente, profesor. Rojas Catherine, Presente, profesor. Rojas Walter, Presente, profesor. Salazar, Presente, profesor. Segura. Presente, profesor. Listo. Ya está el registro de asistencia. Muy bien, estimados estudiantes. A ver, preguntas. Anthony, ¿cuál es la pregunta? Profe, no me puso asistencia. No pude encender el micrófono. Ya. Ya. Ya está, Anthony. ¿Alguien más? ¿Alguna observación? Cárdenas, ¿cuál es la observación? ¿La misma? Señorita Cárdenas, ¿cuál es la observación? Ya. Estimados estudiantes, para indicar lo siguiente, ¿ya? El sistema indefectiblemente se cierra este domingo 31 a las 11:55 de la noche. Entonces, es en este momento que ustedes tienen que tratar de avanzar y culminarlo y enviarlo. La sugerencia siempre ha pasado, profesor, ya estaba por terminarlo, lo terminé, lo envié, lo enviamos y ya no se podía porque ya habíamos excedido el tiempo. La sugerencia es, si no han logrado culminar el 100% del trabajo hasta las 11:10 de la noche del domingo, envíen lo que tienen. Es mejor quedarnos con un 10, con un 13, con un 14, que quedarnos con un 0,0. ¿De acuerdo? Algunos estudiantes tienen la siguiente intención. Les falta un par de cositas para culminar su caso propuesto y con la intención de enviarlo completo, se pasan de la fecha. En el caso propuesto número 3, indefectiblemente, el domingo 31 se va a bloquear el aula virtual. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante que, queriendo tener una calificación perfecta, dice, ya mañana lo envío? El lunes trata de enviar su caso propuesto y el aula está bloqueada. Se comunican conmigo, usualmente eso pasa, entonces yo les digo, conmigo no pueden solucionar nada, comuníquese con su tutor. Entonces el tutor te dice, no, estudiante, presente una justificación para que te habiliten el aula virtual. O sea, hay un proceso administrativo. Cuando tu justificación es aceptada, te indican lo siguiente. Estimado estudiante, como ya está fuera de fecha, su calificación ya no es de 0 a 20, sino es de 0 a 16, de 0 a 15, de 0 a 13, eso de acuerdo a la consideración de tu docente. ¿Me estoy dejando entender? Perfecto. Entonces, ponerle un poquito de ganas, ¿ya? Un poquito de... Hay que sacrificar un par de horitas de sueño. De ser posible, preséntalo mañana sábado. O hoy día quédate hasta la madrugada, preséntenlo. Ya el sábado y el domingo te dedicas a otra unidad didáctica o en su defecto, pues no, y si ya hoy día haces un full night toda la noche y mañana pues dependiendo de tus actividades sabatinas, ¿no? Te quedas un par de horitas más, pero ya estás libre de todo ya. Esa es mi sugerencia. Les comparto las experiencias que usualmente suelen suceder. Espero que no se den esos casos. También espero de que todos los presentes que estamos hasta
hasta el último momento aquí en la semana número 8 puedan presentar en el tiempo indicado su caso propuesto. Bien, estimados y estimadas estudiantes, ha sido un honor darles la clase de habilidades numéricas. Espero que la unidad didáctica haya sido de su agrado. Espero de que con esta unidad didáctica haya aprendido algunas cosas que les van a servir en la parte personal, en la futura parte profesional y en la parte laboral, si es que alguien ya está trabajando, ¿no? Asimismo, desearles muchos éxitos, ¿ya? En el segundo bloque, que puedan terminar con satisfacción su ciclo número 1 y de aquí a unos 2 años, pues, puedan estarse graduando, en este caso en la carrera de contabilidad. Ha estado con ustedes su amigo José Ramos. Espero de que sea una satisfacción completa, personal y para la familia, que usted culmine la carrera que ha empezado. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad. Gracias, profesor. Un gusto. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias por sus recomendaciones. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. A ustedes, las gracias a ustedes. Recuerden que el docente continental se debe y tiene unas horas laborales dentro de esta gran corporación, justamente gracias a ustedes, ¿no? Como que el único que les tiene paciencia. Lo más probable es que ya no, estimada Claudia. Sí, también compartirles lo siguiente, ¿no? Cuando ya estamos en el plano laboral, vamos a tener algunos jefes que nos tienen paciencia y otros jefes que no nos tienen paciencia. Entonces hay que saber adaptarnos nada más, ¿ya? Hay que sabernos adaptar. Yo siempre les recomiendo, ¿no? Cuando van a entregar un trabajo, un caso propuesto, siempre consultarle al docente, ¿no? Estimado docente, siempre con mucho respeto. Estimado docente, ¿cuáles son las sugerencias o qué aspectos debemos de tener en cuenta para presentar nuestro caso propuesto? Y seguir esas indicaciones. Eso es adaptación, ¿de acuerdo? Algunas veces, o en la mayoría de las veces, somos, en este caso es el estudiante quien tiene que adaptarse a la manera, al formato que en este caso, pues, tiene el docente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay que ponerle un poco de ganas y paciencia y van a ver que sí lo van a lograr. Y una vez más, éxitos, estimados estudiantes, y con esto sí, con ese mensaje final, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad.